Relatos del lado oscuro. Presenta El Tigre, tercer capítulo de las aventuras de Arthur Gordon Pym, adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. Estaba escondido en la bodega del barco que dirigía el padre de mi amigo Augusto, acompañado solo por mi perro Tigre. Mi perro mostraba malestar y al examinarlo encontré un papel. Pensé que sería una nota de Augusto, donde me explicaría por qué no había podido bajar a sacarme de aquella prisión. Trémulo de ansiedad busqué los fósforos y las velas. Tenía un confuso recuerdo de haberlos guardado antes de quedarme dormido. En vano me esforcé en recordarlo y pasé más de una hora en la inútil e irritante búsqueda de aquellos malditos objetos. Jamás me he hallado en un estado de ansiedad y de incertidumbre más doloroso. Al fin, mientras lo tanteaba todo, y cuando tenía la cabeza cerca de la abertura de la caja, percibí un débil brillo de luz en la dirección de la proa. Muy sorprendido me dirigí hacia aquella luz que parecía estar a pocos pasos de mí. Apenas me moví, pero cuando perdí de vista aquel brillo, y para verlo de nuevo, tuve que regresar a mi sitio original. Moviendo entonces la cabeza con cuidado, vi que caminando lentamente podía acercarme a la luz sin perderla de vista. Enseguida llegué a ella y descubrí que la luz procedía de unos fragmentos de mis fósforos que yacían en un barril tumbado de lado. Mientras me invadía la extrañeza de encontrarlos en aquel sitio, puse la mano sobre 2 o 3 pedazos de vela, que evidentemente habían sido mascados. Comprendí que el perro había devorado toda mi provisión de velas y perdí la esperanza de poder leer ya la nota de Augusto. Recogí los fósforos y regresé con muchas dificultades a la caja donde permanecía Tigre. No sabía qué hacer ahora. La oscuridad que reinaba en la bodega era tan intensa que no podía ver mis manos. Apenas distinguía la tira blanca de papel y no mirándola directamente, sino volviendo hacia ella la parte exterior de la retina, es decir, mirándola un poco de reojo. La nota de mi amigo, si realmente lo era, solo venía a aumentar mi turbación, atormentando inútilmente mi ya debilitado y agitado espíritu. Coloqué la tira de papel sobre un libro y reuniendo los fragmentos de los fósforos que había recogido, los coloqué sobre el papel. Luego, con la palma de la mano froté todo rápidamente. Una luz se difundió inmediatamente por toda la superficie y si hubiera habido algo escrito en ella es seguro que lo hubiese leído. Pero no había ni una sílaba, solo una blancura triste y desoladora. A los pocos segundos se extinguió la luz y sentí que mi corazón desfallecía con ella. Mi intelecto, en un periodo anterior a este, se había hallado en un estado que bordeaba la imbecilidad. Es cierto que tuve intervalos de lucidez y hasta momentos de energía, pero estos fueron muy raros. Recuerden que llevaba respirando durante muchos días la pestilencial atmósfera de un agujero cerrado en un buque ballenero y que durante buena parte de este tiempo había tenido insuficiente provisión de agua. En las últimas 14 o 15 horas me vi privado de ella y tampoco había dormido durante ese tiempo. Provisiones saladas habían sido mi sustento principal. Me sentía ahora en un estado de fiebre y me encontraba excesivamente mal. Esto explica por qué transcurrieron angustiosas horas de abatimiento hasta que se me ocurrió que solo había examinado una cara del papel. No describiré mi rabia cuando me di cuenta del tremendo olvido que había cometido. El desatino no hubiera sido muy importante si mi propia locura e impetuosidad no la hubiera hecho casi irreparable. En mi desaliento, al no hallar ni una sola palabra en el papel, lo desgarré y arrojé sus pedazos, siendo imposible decir dónde. La parte más difícil del problema pude resolverla mediante la sagacidad de Tigre. Habiendo encontrado, tras largas pesquisas, un pedazo de nota, se la di a oler al perro, esforzándome en hacerle comprender que debía traerme el resto de ella. Con gran asombro mío, pues yo no le había enseñado ninguna de las habilidades que dan fama a su raza. Pareció entenderme en el acto, y buscando durante unos momentos, pronto encontró otro pedazo bastante grande. Me lo trajo, esperó un poco
y rozando su hocico contra mi mano parecía esperar mi aprobación por lo que había hecho. Le di un cariñoso golpecito en la cabeza e inmediatamente volvió a sus pesquisas. Pasaron ahora unos minutos antes de que volviese, pero cuando lo hizo, traía consigo una larga tira que completaba el papel perdido. Al parecer, solo lo había roto en 3 pedazos. Afortunadamente encontré los escasos fragmentos de fósforos que quedaban, guiado por el brillo que emitían aún. Mis dificultades me habían enseñado cuán necesario es la prudencia. Y me tomé tiempo para reflexionar sobre lo que debía hacer. Consideré que era muy probable que hubiese algunas palabras escritas en la cara del papel que no había examinado, pero ¿cuál era esta cara? El fósforo que quedaba sería totalmente insuficiente para una tercera tentativa si fallaba, en la que ahora iba a ser. Coloqué el papel sobre un libro y me senté unos momentos a meditar la resolución del asunto. Al fin pensé que no era imposible que el lado escrito presentase algunas asperezas en su superficie, que un fino sentido del tacto podría reconocer. Decidí intentarlo y pasé los dedos cuidadosamente sobre la cara que estaba hacia arriba, pero no percibí nada. Y volví el papel. Pasé de nuevo el índice con precaución y descubrí un brillo muy débil, pero aún discernible, que seguía al paso del dedo. Pensé que este brillo debía provenir de algunas diminutas partículas del fósforo con que había cubierto el papel en la prueba anterior. Por lo tanto, la otra cara, la de abajo, era donde estaba lo escrito, si había algo escrito. Volví de nuevo la hoja y comencé a trabajar como anteriormente. En cuanto froté el fósforo, surgió un resplandor como antes, pero esta vez se distinguían varias líneas manuscritas en grandes caracteres y aparentemente en tinta roja. El resplandor, aunque suficientemente brillante, solo duró un instante. Si no hubiera estado tan excitado, hubiese tenido tiempo para repasar por completo las 3 frases que aparecieron ante mí. Sin embargo, en mi ansiedad por leer todo enseguida, solo conseguí leer las 7 últimas palabras que decían así: sangre. Sangre, tu vida depende de permanecer oculto. Si hubiera podido enterarme del contenido de todo el mensaje de mi amigo, no me habría causado ni una pizca del horror atroz e inexplicable que me inspiró la advertencia fragmentaria recibida de aquel modo. Y me forjé 1000 conjeturas acerca de lo que había sucedido sin dar con ninguna solución satisfactoria del misterio. Al volver de mi última expedición a la trampa, y antes de que me distrajera la conducta de Tigre, había tomado la resolución de hacerme oír a toda costa por la gente de a bordo o tratar de abrirme paso por el entrepuente. Pero las pocas palabras que había leído me quitaban esto. Un día y una noche permanecía en una especie de estupor, aliviado tan solo por momentáneos intervalos de raciocinio y de recuerdos. Me volví a levantar al fin y me puse a reflexionar sobre los horrores que me acorralaban. Apenas era posible que viviera otras 24 horas sin agua. Durante la primera parte de mi encierro había consumido los licores con que Augusto me había provisto, pero solo habían servido para excitar la fiebre, sin aplacar en lo más mínimo mi sed. Solo me quedaba una pequeñísima cantidad de un licor de melocotón muy fuerte que me revolvía el estómago. Las salchichas se habían acabado y del jamón quedaba tan solo un pequeño trozo de corteza. Las galletas se las había comido Tigre. Para colmo de mis males, el dolor de cabeza se me intensificaba por momentos, sumiéndome en una especie de delirio que me afligía. Llevaba ya varias horas respirando con la mayor dificultad. Por ahora, cada vez que intentaba hacerlo, sentía en el pecho un efecto espasmódico, totalmente deprimente. Pero había aún otra causa de inquietud de índole muy distinta, y cuyos terrores me hicieron salir de mi estupor en la colchoneta. Era debida al comportamiento del perro. Primero observé una alteración en su conducta mientras frotaba el fósforo sobre el papel por última vez. Al tiempo de frotar el papel, acercó su nariz a mi mano gruñendo ligeramente, pero estaba yo demasiado excitado para prestar atención a tal circunstancia. Poco después, me tumbé en la colchoneta y caí en una especie de letargo.
Luego sentí junto a mis oídos a Tigre, que jadeaba anhelante en un estado de gran excitación, con los ojos relucientes en plena oscuridad. Le dirigí unas palabras, respondió con un sordo gemido y luego permaneció quieto. Enseguida volví a caer en mi sopor, del que desperté de nuevo en un modo similar. Esto se repitió 3 o 4 veces, hasta que por fin su conducta me inspiró gran temor, tanto que me despabilé por completo. Tigre estaba echado ahora junto a la puerta de la caja, gruñendo medrosamente, aunque en tono bajo, y rechinando los dientes como si estuviese violentamente convulso. No había duda alguna de que la falta de agua y la atmósfera viciada de la bodega le habían puesto rabioso, y no sabía qué hacer con él. No podía soportar la idea de matarlo, lo cual parecía necesario para mi propia seguridad. Veía sus ojos fijos en mí y a cada instante esperaba que se me abalanzara. Finalmente, no pudiendo soportar por más tiempo aquella terrible situación, decidí salir de la caja como fuera y matarlo si era necesario. Para salir tenía que pasar precisamente por encima del perro, y él ya se había anticipado a mi designio, levantándose sobre las patas delanteras y enseñándome sus colmillos, que eran fácilmente discernibles. Cogí los restos de la corteza del jamón y la botella que contenía el licor. Los aseguré muy bien contra mi cuerpo, junto a un gran cuchillo de trinchar que me había dejado Augusto, y envolviéndome lo mejor que pude en mi chaquetón, hice un movimiento de avance hacia la boca de la caja. No bien acababa de hacer esto cuando el perro saltó a mi garganta, dando un sordo gruñido. Todo el peso de su cuerpo cayó sobre mí y rodé violentamente mientras el enfurecido animal pasaba por encima de mí. Caía de rodillas, quedando con la cabeza entre las mantas, y esto me libró de un segundo y furioso ataque, durante el cual sentí los agudos colmillos oprimiendo vigorosamente la lana que envolvía mi cuello, sin que por fortuna lograse atravesarla. Estaba ahora completamente debajo del perro, y en unos instantes me hallaría completamente a su merced. La desesperación me dio fuerzas, y levantándome resueltamente, me desasí de él sacudiéndole con fuerza y arrastrando conmigo las mantas de la colchoneta. Se las arrojé encima y antes de que pudiera salir de entre ellas, atravesé la puerta y cerré, dejándole dentro. Pero en esta lucha no había tenido más remedio que dejar caer el trozo de corteza de jamón, y todas mis provisiones quedaron reducidas a unos tragos de licor. Al pasar por mi mente esta reflexión, me sentí movido por uno de esos accesos de perversidad que es de suponer que le hubiesen dado en circunstancias similares a un niño malcriado. Y llevándome la botella a la boca, me bebí hasta la última gota y la arrojé con rabia contra el suelo. Apenas se había apagado el eco del chasquido cuando oí algo proveniente de la proa. Arthur. Tan intensa era la emoción que me produjo el sonido que en vano traté de contestar. Había perdido por completo la facultad del habla, y en la angustia que me producía el terror de que mi amigo me creyese muerto y se retirase sin intentar acercarse a mí, me levanté entre los cachivaches que había junto a la puerta de la caja, temblando convulsivamente y haciendo esfuerzos sobrehumanos para hablar. Aunque 1000 mundos hubiesen dependido de una sola palabra mía, no hubiese podido articularla. Enseguida, el ruido se fue debilitando cada vez más, haciéndose más lejano. ¿Podré olvidar algún día los sentimientos que experimenté en aquel momento? Se iba alejando mi amigo, mi compañero, de quien tenía derecho a esperar tanto. Se iba alejando, me abandonaba, se había ido. Me dejaba morir miserablemente. Me dejaba perecer en el más horrible y siniestro de los calabozos. Y cuando una sola palabra me hubiese salvado, esa única sílaba no podía pronunciarla. Estoy seguro de que en aquellos instantes sentí las angustias de la muerte 1000 veces agrandadas. Me empezó a dar vueltas la cabeza y caí mortalmente enfermo contra el extremo de la caja. Al caerme, se desprendió del cinturón el cuchillo y rodó por el suelo, produciendo un ruido metálico. Jamás sonaron en mis oídos más vivazmente los compases de la más dulce melodía. Escuché con intensa ansiedad para asegurarme del efecto que este ruido produciría en Augusto,
pues sabía que la única persona que me había llamado por mi nombre no podía ser más que él. Todo permaneció en silencio durante unos minutos y por fin volví a escuchar. Arthur, ¿eres tú? Al renacer la esperanza perdida, recobré de un golpe el habla y grité con toda la fuerza de mi voz. ¡Augusto! ¡Ah, Augusto! Silencio. Calla, por Dios. Estaré contigo inmediatamente, en cuanto pueda abrirme camino a través de la bodega, claro. Durante un buen rato le oí moverse entre la estiba y cada momento me parecía un siglo. Al fin, sentí su mano sobre mi hombro y en el mismo instante me puso una botella de agua en la boca. Solamente los que han sido redimidos súbitamente de las sombras de la tumba o quienes hayan conocido los insoportables tormentos de la sed bajo circunstancias tan agravadas como las que me rodeaban en mi espantosa prisión pueden darse idea de las delicias que proporciona un buen trago, el más exquisito de todos los placeres que pueda gozar el ser humano. Ten, amigo. También te traje unas papas cocidas. Las devoré con avidez. Augusto traía en la mano una linterna sorda y los gratos rayos de su luz me causaban el mismo gusto que la comida y la bebida. ¿Qué sucedió a bordo durante mi prolongada ausencia? Te lo contaré. Y enseguida, Augusto comenzó a contarme lo que había sucedido a bordo durante mi encarcelamiento. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Tercer capítulo. Edgar Allan Poe. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.